Un cordial saludo, mi nombre es Bernardo León Hoyos, les estoy hablando desde la ciudad de Medellín, Colombia. Esta es la tercera entrega del curso de Electrónica y Electricidad Básica. Les voy a compartir pantalla y vamos a iniciar nuestra lección de hoy. Leyes básicas de la electricidad. La electricidad pues tiene algunas variables y necesitamos saber cómo se relacionan esas variables unas con otras. Pero para entenderlas vamos a hacer primero una analogía con un sistema hidráulico que de pronto es más fácil de imaginarnos. Tenemos un tanque a una determinada altura. El agua, por el hecho de estar a una determinada altura, pues va a salir con cierta presión. A la salida, pues vamos a tener lo que llamamos un caudal, que es cuánta agua está saliendo por unidad de tiempo. Podría ser, por ejemplo, litros por minuto. El tanque lo vamos a asimilar como si fuera una batería. O sea, que así como el tanque expulsa el agua con cierta presión, la batería expulsa los electrones con cierta presión, o con cierto voltaje en este caso. Porque la altura va a generar la presión. Mientras más alto esté el tanque, pues mayor va a ser la presión con que sale el agua, y eso es lo que vamos a asimilar como voltaje. Mientras tener una pila con más voltaje es como tener un tanque a más altura. El caudal es lo que vamos a relacionar como si fuera el amperaje, o sea, la cantidad de electrones que están saliendo o que están circulando por el circuito electrónico. Los electrones, pues digamos que los vamos a asimilar como si fueran moléculas de agua, y esta válvula que estamos viendo acá, yo les pongo el puntero, esta válvula que estamos viendo sería como un interruptor o un switch. Bueno, entonces, teniendo claras esas analogías, vamos a imaginarnos ya un tanque que está más alto. Si el tanque está más alto, pues la presión a la salida va a ser mayor. O sea, que el agua, digamos que va a alcanzar más distancia y va a salir más cantidad de agua por unidad de tiempo. Bueno, vamos a imaginarnos lo siguiente. Si pusiéramos una rueda Pelton a la salida del primer tanque, pues esa rueda giraría con cierta fuerza y a cierta velocidad, dependiendo de la altura a la que esté el tanque. Si fuera una batería, pues la batería va a ser capaz de encender un bombillo o de mover un motor con cierta fuerza o cierta intensidad. Si tuviéramos un tanque más alto, sería como tener una batería de más voltaje. O sea que va a expulsar los electrones con más fuerza. En este caso, va a expulsar los electrones con más voltaje. Si pusiéramos una rueda Pelton a la salida de este segundo tanque, pues se giraría con más fuerza y con más velocidad. O sea que la primera rueda Pelton, digamos que va a ser capaz de encender unos bombillos, 3 o 4, mientras que esta es capaz de encender 10 o 20 bombillos, porque va a girar con más potencia. Bueno, miremos esta otra analogía. En los circuitos electrónicos vamos a encontrar unos componentes que se llaman resistencias. En este caso tenemos una resistencia en la tubería. Fíjense que hay una reducción. Un tubo que venía con un diámetro, aquí tiene un diámetro menor. Esa reducción es como si tuviéramos una resistencia fija en un circuito electrónico. Los electrones van a ser expulsados por la batería, pero una resistencia va a restringir el paso de esos electrones, entonces va a hacer que el caudal disminuya. Este sería el caso de una resistencia variable. En lugar de tener una restricción fija, podemos tener una resistencia que se pueda cambiar de valor. En electrónica eso se conoce como un reóstato. Un reóstato es una resistencia variable, es como si este tubito se pudiera engrosar y adelgazar automáticamente con una perilla. En esta diapositiva vamos a entender el concepto de lo que es un capacitor. Dijimos que el primer tanque lo vamos a asimilar a una batería o fuente de corriente continua. Aquí lo tenemos. El segundo tanque lo vamos a asimilar como si fuera un capacitor.
Recuerden que el nombre condensador también se usa, pero lo más correcto es llamarlo capacitor. Vamos a hacer un análisis de lo que pasa en este circuito. Si el caudal que entra al tanque es mayor que el caudal que sale del tanque auxiliar, ¿qué va a pasar? Que parte del caudal va a salir y otra parte del caudal va a ir llenando el tanque y va subiendo de nivel. Si cerráramos la válvula del tanque principal o si se acabara la batería, seguiría saliendo agua hasta que el tanque auxiliar se acabe de vaciar. Entonces, un capacitor depende de la capacidad que tenga de guardar electrones. Entonces, vamos a definirlo de una manera muy fácil. ¿Qué es un capacitor? Es un tanque de electrones. Es un tanque auxiliar que almacena electrones y cuando no están entrando al capacitor y él está lleno, pues el circuito puede seguir funcionando mientras se acaba de vaciar. ¿Cierto? En un circuito de corriente alterna, pues tendríamos una válvula que se está abriendo, cerrando, y la salida del caudal no va a depender de los ciclos de apertura de la primera válvula, sino de los ciclos de apertura de la segunda válvula, siempre y cuando haya electrones en el tanque auxiliar. Entonces, vayan grabándose ese concepto. Un capacitor no es más que un tanque auxiliar que se alimenta con la batería, pero que puede seguir entregando corriente aunque esté interrumpido el paso hacia el capacitor. Ahora sí viene la parte matemática. Vamos a hacer el siguiente ejercicio mental. Siempre nos vamos a imaginar un triangulito donde arriba va a estar el voltaje, a la izquierda abajo el amperaje o la intensidad de corriente y a la derecha abajo la resistencia. La resistencia se mide en ohmios. Bueno, vamos a formular estas ecuaciones de acuerdo a esta gráfica. Vemos que voltaje es igual a I por R, de que I y R están en el mismo nivel, por eso las escribo I multiplicado por R. Pero si despejamos la intensidad de corriente, pasaría a la resistencia a dividir, entonces quedaría voltaje arriba y resistencia abajo, tal como está en la ecuación. Intensidad de corriente o amperaje es igual a voltaje sobre resistencia. Y si despejara la resistencia, pues quedaría el voltaje arriba y la intensidad de corriente abajo, tal como está en esta ecuación. Entonces, si nos aprendemos este triangulito, pues va a ser muy fácil recordar estas tres ecuaciones, que son las básicas de los circuitos electrónicos. Bueno, como ya conocemos la ley de Ohm, vamos a pasar a analizar de una manera similar la ley de Watt. Siempre vamos a poner la potencia arriba, la intensidad de corriente abajo a la izquierda y el voltaje abajo a la derecha. Y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el triangulito anterior. La potencia va a ser igual a intensidad de corriente por voltaje. Por eso le multiplico. Pero si despejo la intensidad de corriente, me va a quedar que va a ser igual a potencia arriba y voltaje abajo. Y si despejo el voltaje, nos va a quedar que es igual a la potencia de arriba sobre la intensidad de corriente abajo. Entonces, esos dos triangulitos son los que los vamos a aprender por el momento. Ojalá los memoricen, porque de ahí en adelante, pues, las fórmulas van a ser muy fáciles de deducir. Entonces, ya tenemos dos triángulos con las ecuaciones básicas de la electricidad. Este relaciona voltaje, corriente y resistencia. Este relaciona potencia, corriente y voltaje. Lo que sigue no es sino relacionar esas ecuaciones que estamos viendo. Por ejemplo, aquí dice que intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia. Pero aquí dice que la misma intensidad de corriente es potencia sobre voltaje. Entonces, voltaje sobre resistencia lo escribo como igual a corriente y lo igualo a potencia sobre voltaje. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy despejando la potencia. Entonces, este voltaje pasa a multiplicar al otro voltaje, queda potencia igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. No es que sea una fórmula nueva, es simplemente una deducción de estas mismas que tenemos inicialmente.
Otra forma de expresar la potencia. Entonces vemos acá que potencia es igual a intensidad de corriente por voltaje, pero este voltaje a la vez es igual a I por R. Entonces, en lugar de escribir voltaje, voy a escribir I por R. Por eso la pongo de esta forma. Potencia es igual a intensidad de corriente que está acá por voltaje, pero en lugar de voltaje escribo el producto de intensidad por resistencia. Entonces queda I por I y al cuadrado por R. Esta sería otra forma de expresar la potencia. Bueno, y ustedes van a seguir jugando con esas mismas ecuaciones y les pueden empezar a despejar, por ejemplo, la resistencia en función de la potencia y la intensidad de corriente, pueden despejar la resistencia en función del voltaje y la potencia, y de acuerdo a las necesidades que tengamos en cada problema, pues vamos a despejar diferentes fórmulas. Bueno, vamos a dejar esta lección por ahora en ese punto. Recuerden memorizar las 6 formulitas que vimos en los 2 triangulitos y lo demás va a ser simplemente deducirles de manera muy fácil. Nos vemos en el cuarto video.